temor, hay miedo, pero creemos que Dios es más poderoso que todo eso. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso y recibimos a nuestra profeta una palabra del parte del corazón de Dios? Si es para Cristo, aplauda más fuerte. Si es para Cristo, hágalo usted más fuerte. Aleluya, 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 aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Te adoramos en esta mañana. Recibe nuestra ofrenda de adoración y de alabanza. Póngase de pie en esta mañana. Levante sus manos al cielo y juntamente con sus manos su corazón. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que abre caminos donde no los hay, donde abre sendas en medio de las aguas impetuosas. Los mares rojos que están delante de ti se abrirán para que pases en seco. Es el tiempo donde los leones que rugen a tu alrededor enmudezcan por el poder de la palabra. Este es el tiempo y la hora del Espíritu de Dios. Hay algo nuevo de Dios que te introduce en una renovación de tu entendimiento, donde las estructuras de extranjero y advenedizo se quebrantan y la revelación de un hijo, una hija del Dios verdadero. Este es el tiempo de Dios, donde te paras en medio de las tormentas, solo declara la palabra y los vientos cesarán, Este es el tiempo de Dios, donde declaras la palabra, los enfermos se sanarán, los oprimidos se liberarán, lo que toque en tus manos será multiplicado. Este es el tiempo, oh Macaya, sí, Macaya, Saya. Hay algo bueno de Dios para ti en este día. Suelta y libera de tu boca una palabra de fe y esperanza. Suelta una palabra de gratitud y de adoración al Rey. Hoy es el día donde Él cambia tu lamento en baile, tu tristeza en alegría, donde Él ministra una plena liberación, donde tus manos comienzan a levantarse y comienzan a ejecutar el poder de la alabanza y la adoración. Se comienzan a mecer delante de Dios en una forma de alabanza, reconociendo la grandeza del Rey. Oh Padre, te alabamos en esta hora. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Eres el soberano, eres el único y fiel Dios todopoderoso. Eres el alfa y la omega, eres el principio y el fin, eres el descanso y el refugio, eres el pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Oh Santo mío y Dios mío, en ti están escondidos los misterios de la vida, y esos misterios los escondiste de los sabios y los entendidos, pero las tienes reservadas para los que amamos tu nombre. A ti te agradó, Padre, porque a los que amamos tu nombre, los que caminamos en tu propósito eterno, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero es aquellos que caminan en el propósito. No todas las cosas les ayudan a bien a todas las personas, sino solamente a las que caminan en el propósito. Solamente la palabra se cumple en los que caminan en el propósito. Solamente es para los que caminan en el propósito. Oh Samarraca Maya, Kima Kanda Rabalaraya Saya. Oh Padre, te damos gracias y te damos gloria.
Hay una unción muy fuerte que está fluyendo sobre tu vida en esta hora. Donde se están ordenando y alineando tus pensamientos a los pensamientos de Dios. El Espíritu de verdad, que es Cristo mismo, está dentro de ti. Estás habitada por el Espíritu de Dios. Tú eres la habitación de Dios. Eres el domicilio de Dios. Eres el arca del pacto, en el nuevo pacto y el pacto eterno. Porque dentro del arca del pacto había sombras y figuras de Cristo, como era el pan, como era el maná, como era la vara de Aarón, que representa la resurrección, el maná, que representa el pan vivo que descendió del cielo, y las tablas de la ley. Él cumplió la ley por nosotros. Hoy no tenemos los tipos ni las simbologías. Tenemos a Cristo mismo viviendo en nuestros corazones. Dentro de ti no tienes sombras, tipos ni figuras de Cristo. Tienes al mismo Hijo de Dios viviendo dentro de ti. Deja que Él ministre descanso. Deja que Él ministre descanso. Descanso de lo que enfrentaste. Descanso de las tribulaciones y las angustias. Deja que Él te invada con el descanso. La paz que sobrepasa todo entendimiento fluye desde tu cabeza hasta tus pies. Declaramos en esta hora que al estar alineados en el poder del Espíritu, todo lo que el Espíritu Santo nos ministre con palabra, toda la manifestación por la proclamación de la palabra, se establecerá en nuestro interior para tener una continuidad en la libertad de la palabra que es Cristo, Cristo la palabra, el verbo hecho carne, la palabra habitando dentro de nuestros corazones. Padre, ministra sobre la sala de Zoom. Oh Espíritu de Dios, Amacaya, Sima y Astay, cada hogar, Señor, se manifiesta el refrigerio. Cada hogar se manifiesta el refrigerio que se está moviendo aquí en la sala. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Todo lo que se alteró en los ámbitos de los hogares. Todo lo que se alteró en el nombre de Jesucristo. Todo lo que vino con confusión en los hogares, en los ámbitos de los hogares, se libera ahora. Oh, es tremenda la unción que está fluyendo. Aproveche. Oh, aproveche. La unción es la manifestación del Espíritu de Dios. Eso es la unción. La unción es la manifestación del Espíritu de Dios. Abre tu boca y dile, Señor, gracias. Dile gracias. Allí usted en su casa, abra su boca y dígale gracias. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias. Aleluya. Declaramos que en esta semana estamos consagrando esta semana para que el reino de Dios sea manifestado. Por lo tanto, tendremos una semana poderosa de victoria, de liberación en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aplauda al Rey.
Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Aleluya. Puede tomar su asiento. Saludamos a la sala de Zoom, a cada familia, saludamos a las redes sociales y aquí el presencial, cada una de las familias que nos están acompañando, como decía el pastor Rodrigo, desde allí, desde Merlo, han venido las chicas a compartir con nosotros, las veíamos en la sala de Zoom y hoy están entre nosotros participando del presencial. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que mi Dios en las alturas es más poderoso? ¿Cuántos creen que cada vez que estoy en una turbulencia, yo me paro en una plataforma profética y que esa plataforma profética es el momento propicio? ¿Qué significa propicio? Significa oportuno. ¡Wow! ¡Aleluya! Hay una unción fuerte en esta mañana, en este lugar. Es el momento propicio, es el momento oportuno para ver a Dios obrar, para ver que las cadenas caen, para ver la provisión del cielo, para ver que los que están oprimidos reciben liberación, para ver salvación en nuestras vidas y en nuestra familia. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Quédate en Cristo, permanece en Cristo, porque solamente en Cristo tenemos la seguridad de la vida. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entramos ya en el mensaje. Dios me ayude. ¿Cuántos creen que Dios me va a ayudar? Para de así hacer así. ¿Cuántos creen? Alguien por allá atrás dijo. En nombre de Jesús. Muy bien, estábamos compartiendo sobre los hijos. El hijo Nepio, que es un niño pequeño, del nacimiento hasta los 2 años. Y el último punto que dimos, hoy va a estar muy poderoso. Mire, tenga usted allí bien sus oídos abiertos, su corazón predispuesto, porque va a estar muy poderoso. El último punto que habíamos dado era establecerse en el hijo y como hijo de Dios. Establecerse, es decir, permanecer, tener continuidad en el hijo, es decir, en Jesús, en la palabra, pero también tener continuidad en la verdad en mi vida, en que yo como hijo de Dios que soy. Amén. Entonces, manifestar era hablar, proclamar, y establecer es continuidad en la libertad que produce la palabra. Escuche, hoy vamos a compartir sobre este punto. Todavía no salimos del hijo Nepio. Beneficios y ventajas de la niñez, porque vio que por ahí decimos, ay, pero sos un niño, que el niño es malcriado, que el niño es esto, que el niño es lo otro, y es verdad, pero tiene ventaja. Acá tenemos una maestra que trabaja con los niños. ¿Hasta qué edad estás? Hasta los 2 años, así que ahí está. Así que allí Erika sabe de lo que estamos hablando. Fíjese, pero tiene ventajas la niñez. No desprecie el momento de su niñez. Aprenda a vivir y a disfrutar. Escuche esto, porque si usted no vive las etapas de su vida, si usted quema etapas de su vida, le va a traer problemas cuando usted sea mayor, cuando usted sea adolescente, cuando usted sea joven, cuando usted sea adulto y aún cuando sea una persona mayor. Porque la persona que no puede disfrutar y vivir la vida por etapas tiene conflictos. Es por eso que nosotros declaramos que con nuestras vidas no será así, sino que disfrutaremos y viviremos la niñez espiritual, pero no nos quedaremos ahí, sino que seguiremos madurando en el nombre de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso del 1 al 5. Colosenses 2, del 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Y en el 2 dice, escuche, presta atención el 2. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Diga conmigo, ¿qué es lo que tengo que saber? Porque se dice, quiero que sepan, porque algo tengo que saber. Quiero que sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos por amor. Cuando nosotros
sabemos, podemos permanecer unidos o no. Y que tengan toda la riqueza que proviene de la convicción, y ahí está la palabra, y del entendimiento. Cuando yo tengo convicción, cuando yo se me destraba en mi espíritu el entendimiento y la convicción, entonces yo voy a conocer los misterios de Dios el Padre. ¿Cuál es el misterio de Dios el Padre? El Hijo. El misterio de Dios el Padre es Cristo. Número 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están escondidos? En Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, dice el apóstol Pablo, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Escuche esto. El apóstol Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Colosenses, dice, ustedes tienen que conocer, tienen que saber cuáles son la gran riqueza que proviene de un entendimiento. Cuando vos entendés, cuando se te destraba, cuando se te revela que el misterio de Dios, Dios tiene misterios, y el misterio mayor de Dios que ya nos reveló en la vida de Cristo. Escuche, en la antigüedad, los patriarcas, en el antiguo pacto, ellos no tenían la revelación de Cristo. Está hablando de entendimiento. Luego dice, ¿te acuerdas el texto tan conocido de Romanos 12:2? No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados. Sean transformados. ¿Cómo vamos a crecer cuando somos transformados? Cuando tenemos la convicción del conocimiento de las verdades de Dios, que es Cristo. En Cristo están sujetas todas las riquezas. Por eso decíamos el domingo pasado, sabe que estuve mirando la grabación y tengo que bajar el nivel de carrera. Escuche, y por eso decíamos el domingo pasado que el libro de Hebreos dice que en la antigüedad Dios habló por los profetas y de muchas maneras, pero que hoy nos habla por medio del Hijo. Entonces, nos habla por medio del Hijo. Escuche, no de Jesús, del Hijo. Ya le voy a explicar algo. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, y así pueden comprobar cuál es la voluntad de Dios buena y agradable. Y la Nueva Traducción del Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo me va a transformar? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Escuche, cuando mi entendimiento, cuando yo camino y cuando se me destraba la verdad, en la convicción que yo me establezco en esta convicción de que Cristo es el misterio de Dios, y que ese Cristo que es el misterio de Dios, entonces mi mente se va renovando y yo puedo conocer que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y agradable. ¿Cuántos de los que están aquí o de los que están en la sala, cuando les tocó enfrentar alguna situación difícil, pensaron, Dios, esto de Dios no es bueno, ni es agradable, ni es perfecto lo que estoy viviendo? No me conteste que quiero. Y que nos llevó esa situación difícil a pensar de que Dios no era bueno. Decíamos, si Dios fuera bueno, ¿cómo voy a pasar esto? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no hemos renovado y no conocemos las riquezas que están escondidas en el Hijo, en Cristo. La palabra entendimiento ahí de Colosense, en el griego significa sunesis, S-U-N-E-S-I-S. ¿Qué significa? Escuche esto, mire qué poderoso. No sé si se lo mandé, ¿te lo mandé? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No importa. Sunesis. Después hablamos. S-U-N-S-I-S. No lo podés escribir ahí, a lo mejor lo podés escribir, lo podemos. Entendimiento significa sunesis.
¿Qué significa? Poner juntos mentalmente el entendimiento, conocimiento. Poner juntos. ¿Juntos con quién tengo que poner mi entendimiento? ¿Junto con quién tengo que renovar mi mente? Con la mente de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bendición. Dice Dios, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces yo debo conocer, alinearme. Wow, esto está muy poderoso. Mire, no sé qué le produce a usted, pero dentro de mí es como que si una bomba está por estallar. Ponernos en línea, esa palabra conocimiento, este entendimiento. El apóstol Pablo está diciendo, hay que ponerse en línea lo que Dios piensa de ti, y Dios piensa bien de ti, Dios piensa bendición de ti, Dios piensa liberación de ti, Dios piensa que tú vas a crecer en el conocimiento de la verdad del Hijo de Dios y vas a llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Aleluya, aleluya. ¿Qué debo entender? Debo entender por qué Dios está interesado en el hombre. ¿Por qué Dios está interesado en mí? Que eso es más grave. ¿Por qué Dios está interesado en mí si yo a Dios no hago nada bueno como para agradarle? Pero ¿por qué Él me sigue persiguiendo? ¿Por qué Él sigue teniendo cosas conmigo? ¿Por qué Él sigue empecinado en que su presencia me invada? ¿Por qué Él sigue empecinado que se me revele que yo soy la habitación de Cristo, que Cristo vive dentro de mí? Usted va a decir, pero pastora, yo tengo muchas cosas muy sucias, estoy muy rebelde, soy muy malo, muy mala. ¿Cómo Cristo vive en mí? Mire, es un hecho unilateral de Dios. A Dios le plació así, que por medio de Cristo, del sacrificio de Cristo, Él lo hizo su habitación. Y usted lo crea o no lo crea, es una verdad absoluta escrita en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo entender? ¿Por qué Él está interesado en engendrar hijos? ¿Qué debo entender? Que yo debo entender de que Dios siempre trabaja con un plan. Escuche esto. Dios siempre trabaja con un plan. Un plan tiene un principio, un desarrollo y un fin. Para poder renovar el entendimiento, yo tengo que ir al origen. Es decir, para poder saber que por qué Dios creó al hombre y por qué Dios a mí me persigue. Escuche esto, porque Dios tiene un propósito eterno. Escuche, el propósito de Dios no es temporal, es eterno. No es que Dios inició su vida cuando usted inició su vida. Y esa es la limitación que nosotros tenemos. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento. Nosotros creemos que Dios es chiquito a nuestra medida, que Dios sabe solamente algunas cosas y que Dios entró en función cuando yo nací hace 63 años. Cuando Dios es eterno y el plan que tiene sobre tu vida es eterno. Por eso San Juan 1:1 del 1 al 3 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? El verbo era Cristo. Por medio de Él se hicieron todas las cosas, fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que fue creado existe. ¿Por qué el Padre lo llama al Hijo el verbo? Escuche esto. ¿Se preguntó usted esto alguna vez? ¿Por qué el Padre lo llama al Hijo al verbo? Porque el verbo es la acción del Padre, la acción por medio del Hijo, la acción ejecutiva. Pero Él es la esencia del primogénito, es el Hijo. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús, Cristo y Hijo? Una cosa es Jesús, otra cosa es Cristo, otra cosa es el Hijo. No me mire como que si me desencontró. Jesús era el Hijo de María. Cristo es el título, es la función que cumplió, que significa ungido, enviado, Mesías. Eso está en Mateo 1:16 y 1:21. Y el Hijo es eterno. Cristo es el título, es la función,
es ser hijo, es la esencia de Dios el Padre. Es la esencia de Dios el Padre. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Quédese tranquilo que ya vamos a llegar. ¿Qué conexión tiene con el Hijo Nepe? El Hijo es eterno, Cristo es el título. Escuche, cuando usted escucha la palabra hijo, ¿con qué lo relaciona? Lo relaciona con genética, con familia, con padre. Para poder ser un padre hay que tener hijos. El Hijo vino a cumplir un propósito eterno. El Hijo, no Jesús, el Hijo, porque el Hijo es eterno. Y el plan se ejecutó antes de la fundación del mundo. Por eso el libro de Pedro dice que la sangre del Cordero fue inmolada antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a su nombre. Entonces, el Cristo decidió, el Hijo decidió tomar el título, la función de Cristo, el Hijo que es eterno. Decidió tomar la función de Cristo, ¿dónde? En la eternidad. Porque Jesús no tuvo hijos, porque Jesús nació. Por eso el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6 dice: el niño nació, Jesús nació de María, pero el Hijo se nos fue dado. Es decir, el Hijo de Dios, el Cristo, es eterno. ¿Me está entendiendo cuál es la diferencia? Entonces, Jesús no tuvo hijos. Es el Cristo el que tuvo hijos. Lo vamos a comprobar con la Biblia. Engendrar hijos para la gloria. Entonces, el Hijo vino a cumplir el propósito eterno del Padre. Restaurar el reino de Dios y restaurar la familia de Dios. Escuche esto. Jesús era judío, pero el Cristo es celestial. No nos confundamos. Jesús trajo encapsulado dentro al Cristo, pero Jesús era limitado, era hijo, nació, tuvo que nacer. El Hijo es eterno. El Hijo es celestial, es el Cristo. Nosotros no tenemos que aprender la terminología judía, ni hacernos judíos, amados de mi corazón, porque judío era Jesús, no el Cristo. Nosotros lo que tenemos que aprender es la terminología celestial, que es lo que dice la Biblia sobre mi vida. Hay gente que cuando saluda usa términos judíos creyendo que son más espirituales que otros. Pero Jesús era judío, no Cristo. Cristo era eterno. Y el que vino a cumplir la función de Mesías y de Redentor es el Cristo, no Jesús. El que te engendró es el Cristo, no Jesús. Es el Hijo. El Hijo vino a restaurar la familia de Dios. El Hijo no vino a revelarte al pueblo judío. El Hijo vino a revelarte al Padre. Porque los judíos conocían a Jehová, conocían a Dios. Entonces, el Cristo vino a revelar al Padre. Una cosa es que tú y yo conozcamos a Dios y otra cosa muy distinta es que conozcamos al Padre. Dios es lejano. El Padre es genético.
Mire, esto está muy poderoso. El Hijo vino para que nuestro entendimiento se quebrante y nosotros conozcamos al Padre celestial, al Padre de las luces. Él vino a revelarnos el reino de Dios, no el reino de Israel. El Hijo vino a revelarnos el reino de Dios. Y como Hijo de Dios, según Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, ¿cuándo de antemano? La eternidad. Porque el plan se diseñó en la eternidad, se planificó, tuvo el origen, tuvo un desarrollo y tiene un final. Entonces dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué te predestinó? Es decir, te puso un destino delante de ti, pero la persona, todo ser humano, él tiene que decidir si acepta o no el destino de Dios para su vida. Dios no creó, el plan original de Dios era una familia, pero no una familia de robot, sino una familia con voluntad. Por eso lo crea Adán, pero Adán en su voluntad decide desconectarse de Dios. Entonces por eso tiene que venir el Hijo en la función de Cristo para restaurar la familia de Dios, para poder engendrar. Y fíjese, aquí está bien claro en Romanos 8:29. También los predestinó a ser transformados según la imagen de ¿quién? De Jesús, no, sino de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿La tenés al texto o no tenés nada? Bueno, es Romanos 8:29. Nos está fallando el Volkswagen arriba. Para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, como el Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Hebreos 1, 2 y 3. En estos días, que es el texto que leímos el domingo pasado, en estos días finales, ¿cuáles son los días finales? Los días finales son desde que Cristo resucitó hasta el fin de todas las cosas. Todos son días finales. Lo que pasa es que nosotros estamos en los días finales ya próximos del final, de los finales. ¿Se entiende lo que digo? Cuando usted lee en la Biblia días finales, está hablando desde la resurrección de Cristo, ya son días finales. Nosotros estamos en los días finales de los finales. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, no de Jesús, de su Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de él y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios en las alturas. Y Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los santificados son todos, por lo cual él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos. ¿Por quién habla? Dios el Padre por medio del Hijo. Aquí cuando nos habla, ¿qué es lo que habla? Nos quiere revelar al Padre. Entonces escuche esto, en la niñez, los beneficios de la niñez es que tú aprendes a conocer al Padre. El niño aprende a conocer la voz del Padre y al Padre. Si tú eres un hijo nepio, si tú estás en la niñez espiritual, no proteste. No quieras salir y ser ya un adolescente, un joven espiritual y llevarte el mundo espiritual por delante. Disfruta de tu niñez y aprende a conocer la voz del Padre. Esa es la niñez, cuando se aprende a conocer la voz del Padre.
Por eso los hijos que son adolescentes, que son jóvenes y son mayores, no tuvieron padre, fueron privados, estoy hablando de la forma natural, fueron privados de una paternidad, son hijos, son personas que les cuesta reconocer la paternidad de Dios y son personas muy conflictivas porque son rebeldes, no conocen autoridad, porque no se saben sujetar a la autoridad, porque no conocieron a un padre. Pero si este ha sido tu caso, tranquilo, tranquila. En Dios hay nueva oportunidad. Tú eres un hijo nepio. Esta es una buena oportunidad para que toda la mala experiencia que tuviste de tu padre natural pueda ser revertida. Y conociendo a tu padre espiritual, conozca la voz del Padre, conozca lo que Dios te dice. Wow, los que me conocen saben que me estoy saliendo de la vaina. Ay, Santo Cristo, hay una unción tan fuerte en este lugar. Mire, es tiempo de que tú aprendas a conocer al Padre. Tienes un Padre. No eres huérfano, no eres extranjero ni advenedizo, eres hijo, disfruta de tu niñez, aprende a conocer la voz del Padre, aprende a conocer la voz del Padre y el niño aprende también a conocer lo que es autoridad y a obedecer autoridad. ¿Es así o no, maestra? En lo espiritual es igual. Si tú no aprovechas en tu niñez aprender a conocer la voz del Padre. Hay 3 voces que hablan dentro de ti. No voy a entrar en el tema hoy. Está tu propia voz, la voz de las tinieblas que te quieren destruir, y la voz del Padre, por medio de Jesucristo. Tu propia voz es con límite. Yo no puedo, yo no voy, como salgo de esta, como es. La voz de las tinieblas. Dios no te ama, tu familia no te ama, la gente no te ama, en la iglesia te tienen de lado, la vida no te jugó a tu favor, naciste con maldición. Esa es la voz del diablo. Y la voz del Padre. La voz del Padre es la voz que te establece, que proclama sobre tu vida: eres mi hijo, mi hija amada. En ti yo me complazco. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria al que vive. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Hijo no se avergüenza en llamarte hermano. Pero metí tanto la pata, pero esta semana, mire, hice lo que no hice y que no hice y que esto. Él no se avergüenza de llamarte hermano, hermana, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Cómo va a anunciar? Cuando te habla. Por eso la niñez espiritual tiene que aprender a conocer la voz de Dios, mi amado, de conocer al Padre. El Hijo no vino a revelarte a Dios, vino a revelarte al Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo hago lo que el Padre me enseñó a hacer. Todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesucristo es hecho. Ve a tu lugar secreto y cerrada tu puerta. Ora a tu Padre. No está hablando de Dios, está hablando de Padre. Está hablando de genética. Está hablando de herencia. Está hablando de identidad. Ve y enciérrate con tu Padre. Y tu Padre Celestial, que ve en secreto, te va a recompensar, se va a manifestar en público. Por eso Jesús, en el Getsemaní, me fui, En Getsemaní, está mirando la hora. En Getsemaní le dijo a los discípulos: quédense aquí entre tanto que yo voy a orar. ¿A quién le fue a orar? ¿A quién le fue a pedir? Al Padre. Deja de estar hablando con todo el mundo de tus problemas. Enciérrate y habla con el Padre. El único que te puede, escucha,
Si el hijo no se avergüenza de llamarme su hermana, ni tampoco se avergüenza de llamar a cada uno de ustedes y a los que están en la sala de Zoom y a los que están por las redes sociales, no se avergüenza en llamarnos hermanos. ¿De dónde vienen esa? Y que fulano, que sultano, que aprende a escuchar al Padre. Jesús aprendió a escuchar. Cristo aprendió a escuchar al Padre. Y el Hijo dijo, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Ah. El Hijo dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Deja de pelear. Los padres son los que defienden a los hijos cuando los hijos son pequeños. Creo que la mayoría hemos tenido hijos pequeños. Y cuando algún amiguito le pelea, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho usted o qué he hecho yo? ¿Qué hemos hecho? ¿O qué hacen las que todavía están criando? Salen en defensa. Lo agarran al pibe, lo esconden detrás de usted y le dice al pibe al otro, te vas a tu casa. Allá te llama tu mamá. Y no te quiero ver más por acá, ¿eh? Véase de esta manera. Que cuando las fuerzas de las tinieblas vienen en contra de su vida, para presentarle batalla, que cuando usa personas a su alrededor, véase que el Padre lo toma de la mano, lo esconde por medio de Cristo detrás de él y lo defiende. Mírese de esta manera, que cuando el temor, cuando el pánico, cuando la angustia, la tristeza, la depresión, la confusión, viene a presentarle batalla, que el Padre viene y se pone entre esa circunstancia y usted, lo toma usted de la mano y lo esconde detrás de él. Y le dice a la depresión, al temor, a la angustia, al pánico, te vas de aquí, porque mi hijo pertenece al reino de la luz, no a la potestad de las tinieblas. Aprende, si eres hijo necio, a escuchar al Padre, a conocer su voz. Los míos escuchan mi voz y me obedecen. Aprende a escuchar al Padre, a reconocer su voz, a obedecerle y a dejarte defender por él. El niño aprende a conocer y a reconocer. Las dos cosas. A conocer, si tú no conoces, no puedes reconocer. Si tú no conoces al Padre en intimidad, tú no puedes reconocer cuando es el diablo que te está hablando, cuando sos vos mismo que estás hablando. Cuando reconoces, cuando tú conoces en intimidad. Pero yo nunca escuché la voz de Dios. ¿Y esto qué? Escuche, el libro de Romanos dice, capítulo 8, el que no escatimó ni siquiera, es decir, el que no guardó para sí ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no te dará juntamente con el Hijo, no con Jesús, con el Hijo, todas las cosas? No reniegues de tu niñez espiritual, disfrútala. Aprende a conocer y a reconocer la voz del Padre. Y aprende a conocer y a reconocer autoridad sobre tu vida.
Como hijo. No, hice 5 puntitos. Anote rápido, si no después véalo por las redes sociales. Y cierro. Como hijo, escuche, Él se manifiesta y se revela, el Padre se manifiesta y se revela como nuestro abogado. Debemos conocer al Padre como nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En segundo lugar, nosotros debemos aprender a conocer al Padre. Él se revela como el que perdona los pecados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Les escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados ya han sido perdonados por su nombre. Debes aprender a conocer al Padre como en una relación íntima. Les escribo, está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 13, la segunda parte. Les escribo a ustedes, hijos, porque han conocido al Padre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Cuando aprende a conocer al Padre, Él te defiende de los engaños. Hijitos, ya este es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué es el anticristo? Yo sé que ahora se está hablando mucho del anticristo. Escucha esto. ¿Qué es anticristo? Anticristo es todo lo que se opone a Dios. ¿Se va a manifestar luego en una persona física? Sí, va a ser en la gran tribulación. Ese es otro cantar. Pero el espíritu del anticristo dice, ya es el último tiempo, dice el apóstol. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Luego en Tesalonicense, me parece que dice el apóstol Pablo, dice, ya el anticristo, el espíritu del anticristo está. Entonces son dos cosas diferentes, el espíritu del anticristo y la persona del anticristo que se va a manifestar. Es otro tema. Conoce al Padre. ¡Ay, se me fue! ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Es bueno ser hijo nepio? Claro que es bueno, disfrútelo. Disfrútelo. Vamos, el 2:28 de Primera de Juan. Establecernos en Él, es decir, afirmarnos. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ser auténticos, Él se revela y como Padre nos enseña que seamos auténticos y sin doblez. Capítulo 3 de estoy siempre en Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Primera de Juan 4:4. Él nos enseña a ser vencedores. ¡Wow! Hijitos, tú aprendes en la niñez como hijo nepio. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Wow! Tan poderoso. Nos enseña a ordenar prioridades, pero sabemos que el Hijo de Dios, en el capítulo 5, verso 20 y 21, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, otra vez la palabra entendimiento, para conocer al que es verdadero y estamos, es decir, estamos establecidos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Somos hijos del Padre, hijos de luz. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, hermanos de Cristo y herederos y coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. Con esto termino. Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, ¿por qué Jesús? Porque todavía no había muerto, ni había resucitado. Entonces Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo hace? El Hijo dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, el Hijo vino a revelarte a Dios como Padre. No vino a revelarte a Dios, vino a revelarte al Padre.
Y cuando tú aprendes a caminar en esta verdad, en este sunesis, en este alineamiento de pensamiento en que Él es tu Padre y Él te ama como hijo, entonces en la niñez espiritual, como hijo nepio, aprende a escuchar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios, a obedecer autoridad sobre tu vida, que es el Padre por medio de Cristo, en toda bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Cierre sus ojos. Deje que el Espíritu siga impartiendo sobre su corazón. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted no es un extranjero ni un advenedizo. Usted no es un huérfano. Y esa es la niñez espiritual. El niño cuando nace no conoce la voz del Padre, pero va conociéndola y reconociéndola a medida que el Padre le va hablando. Aprovecha este tiempo, disfrútalo. No quieras ser adolescente espiritual, ni joven, ni adulto, ni maduro. Porque si tú pones buenos cimientos, te estableces en esta verdad, pues tú podrás tener una adolescencia espiritual vencedora, una juventud espiritual conquistadora, una madurez espiritual de expansión, donde tú podrás cumplir el propósito eterno. Levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias porque la palabra es vida y vida en abundancia. Cristo es la vida en nuestras vidas. El cielo y la tierra pasará, pero el poder de tu palabra no pasará. Padre, queremos pedirte perdón por querer apurar los tiempos, por no vivir y disfrutar este tiempo de hijos nepios, hijos pequeños. Señor, reconozco que tengo doble pensamiento, que soy como la onda del mar, que un día creo, otro día no creo, que me da lo mismo Dios que el Padre, que me da lo mismo Jesús que el Hijo, que Jesucristo, me da lo mismo. Pero hoy, al ser enfrentado a tu palabra está dividiendo aguas. Tu palabra me está estableciendo en esta verdad. Yo me paro en esta plataforma profética, que mi Padre en las alturas es más poderoso, que el Padre que tengo es un Padre que es abogado, que me defiende, que el Padre que tengo ha perdonado todos mis pecados por medio de Cristo, que el Padre que tengo me libra del engaño cuando el anticristo, cuando aquellas cosas que me quieren separar y cambiar prioridades vienen hacia mi vida, como es aún mi propia familia, como es muchas veces el trabajo, como es el dinero, como es aún mis propios hijos. Pero el Padre, al aprender a conocer y a reconocer la voz y la autoridad del Padre, de Dios Padre sobre mi vida, Él me libra de desviarme a la derecha y a la izquierda. El Padre me defiende de todo lo que se levanta en contra de mí, porque mayor es el que está dentro de mí que el que está a mi alrededor. Padre, en esta hora yo quiero conocerte. Quiero aprender a conocer tu voz y a reconocerte cuando tú me hablas. Aún en el tiempo en que me corriges. El apóstol Pablo les decía, siendo muchos de ustedes ya teniendo que ser maduros, pero aún tienen que seguir tomando leche espiritual.
porque no han madurado. Pero olvídate del tiempo que hace que estás dentro de la iglesia o que has recibido a Cristo. Si hoy te das cuenta que no has crecido, que no has madurado, que te has quedado como un hijo nepio, pues vuelve a empezar. Y aprende a conocer al Padre Celestial, al Padre de las luces, al Padre que dijo: todo lo que me pidan en el nombre de Jesucristo yo lo voy a hacer. Al Padre que dijo: ¿por qué se afanan por el día de mañana? Por lo que van a comer, por lo que van a beber. Miren los lirios del campo, miren las aves de los cielos, yo las cuido, las alimento. No voy a hacer con ustedes mucho más siendo mis hijos. Al Padre le agradó formar una familia y tú perteneces a la familia de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y en esta verdad nos establecemos. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que en esta hora tú estés corriendo velos, que toda venda mágica que no nos ha permitido ver al Padre tal como es, un Padre amoroso, un Padre defensor, un Padre proveedor, un Padre sanador, un Padre liberador, que los velos se corran, que el doble pensamiento ahora se alinee a un pensamiento, en el conocimiento y la convicción, en el conocimiento y la convicción, oh, que el Padre tiene un propósito eterno sobre mi vida. En esta hora yo declaro que tu vida se levanta, que tu vida se levanta, y todo lo que estuvo cimentado en lo que no era la verdad, todo lo que estuvo cimentado en confusión, en mala edificación en tu vida espiritual, en esta hora se derriba por el poder de la palabra y te estableces en la verdad, te estableces en la verdad. El Padre es el que ha decidido engendrarte. Los padres no consultan a los hijos para engendrarlos. Al Padre es el que decide engendrar hijos, y Él decidió engendrarte a ti como hijo, como hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo vino a establecer para poder engendrar a multitud de hijos. Y en esa multitud de hijos, Él no se avergüenza en llamarte hermano. Padre, declaramos que la revelación del Padre en esta hora en cada corazón suple cada necesidad conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Una unción muy fuerte. Hay una unción. Aleluya.